Audio colección La Palabra tiene el propósito de evangelizar y difundir la palabra de Dios. Revisada y avalada por el presbítero Fernando Lugo Serrano, licenciado en Filosofía, Teología, Historia de la Iglesia y Ciencias Bíblicas, catedrático del Seminario Mayor, fundador del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y autor de varias publicaciones, quien ahora dirige estas palabras. Vivimos una época entusiasmante de renovación postconciliar. No solo la reforma litúrgica y la renovación de otras estructuras pastorales de la Iglesia, sino sobre todo la primavera espiritual que ha venido con la renovación bíblica en toda la comunidad de los cristianos. Es de desear que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente a sus hermanos, al pueblo de Dios, el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Este es el trabajo que ha hecho el profesor José González Martínez, exalumno egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, con varios años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y avalado siempre por el respaldo de los pastores de la comunidad. Por eso es tan importante que el estudio de la palabra del Señor sea la guía del pueblo de Dios en esta nueva etapa del caminar de la Iglesia. Felicito al maestro profesor José González Martínez por su trabajo, porque lo hace siempre en comunión con los pastores de la Iglesia, el magisterio de la comunidad de la Iglesia. Que siga adelante, inspirado siempre por la luz del Espíritu, para compartir con sus hermanos la riqueza inagotable de la palabra de Dios. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: Nehemías, el restaurador. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. El año 20 del rey Artajerjes, en el mes de diciembre, me encontraba yo en la fortaleza de Susa, cuando Hananí, uno de mis hermanos, vino de Judá con algunos hombres. Le pregunté por los judíos sobrevivientes que escaparon a la cautividad y por Jerusalén. Ellos me dijeron: los que han sobrevivido al destierro y residen en aquella provincia pasan humillantes estrecheces. La muralla de Jerusalén sigue en ruinas y sus puertas están quemadas. Ante estas palabras me senté y me puse a llorar. Estuve afligido sobremanera durante algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo, diciendo: Señor, Dios del cielo, Dios grande y poderoso, tú que eres fiel a la alianza y generoso para los que te aman y cumplen tus mandamientos, mantén tus oídos atentos para escuchar la plegaria que tu siervo te dirige día y noche por tus siervos los israelitas, confesando los pecados que los israelitas han cometido contra ti, incluso yo mismo y mi familia. Te hemos ofendido gravemente y no hemos cumplido los mandamientos, las leyes y los preceptos que tú ordenaste a tu siervo Moisés. Recuerda lo que dijiste a tu siervo Moisés: si son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se convierten a mí y cumplen mis mandamientos, aunque hayan sido deportados al extremo del mundo, yo los reuniré de allí y los conduciré de nuevo al lugar que ha elegido para morada de mi nombre. Pues bien, estos son tus siervos y el pueblo que has librado con tu gran poder y tu fuerte brazo. Oh Señor, atiende la súplica de tu siervo y la oración de tus servidores, cuyo único deseo es honrarte.
concede ahora éxito a tu siervo, y haz que me reciba bien ese hombre. Era yo entonces copero del rey. Palabra de Dios. El libro de Nehemías es poco conocido en la actualidad por la mayoría de las personas. Es por eso que nos concentraremos en esta etapa tan importante de la historia de la salvación, que es conocida como la restauración. Para entender un poco mejor el contexto, después del exilio viene el imperio persa y surge el rey Ciro, que da un decreto para que todos aquellos judíos que se encontraban dispersos por Babilonia, ahora el territorio de los persas, retornen a Jerusalén. Esto llevó al pueblo a emprender varias misiones de retorno a su pueblo, pero no olvidemos que Jerusalén había quedado devastada. En esas primeras misiones, hombres de Dios, y muchos de ellos guiados por el sacerdote Esdras, el profeta Zorobabel y otros hombres de entrega generosa al amor de Dios y a su pueblo, llevaron a esa gente a Jerusalén y lograron restaurar el templo del Señor. Pero la ciudad seguía en ruinas. Jerusalén no tenía murallas y estaba expensa a ser invadida nuevamente por algunos enemigos que ya la circundaban y la tenían en la mira. En este contexto surge un hombre de Dios llamado Nehemías. El libro de Nehemías nos ubica en noviembre-diciembre del año 446 a.C., en Susa, la capital del imperio persa. Nehemías es uno de los judíos nacidos en el exilio que conserva un entrañable amor por su patria. Por eso aquí lo vemos interesarse, llorar, orar por Jerusalén. Ante ese problema que se presenta y el cual Nehemías se informa, se interesa y escucha una noticia amarga, vemos que la situación es más o menos la siguiente. El templo de Jerusalén había sido ya reconstruido, pero el pueblo de Judá seguía viviendo en confusión. Estaba en peligro de ser absorbido por la población no judía, con el consiguiente peligro de perder su identidad como pueblo de Dios. Jerusalén estaba todavía en ruinas, las murallas con brechas y sus puertas incendiadas. Todo esto era una deshonra para el Dios que se adoraba allí. Era necesaria la reconstrucción. Se tenía que reedificar los muros y fijar las puertas. Se tenía que reforzar la fe del pueblo de Dios. Ante esta necesidad, Nehemías escucha un informe desagradable. Él pregunta a su hermano Hananí: ¿cómo están nuestros hermanos en Jerusalén? Y él le da una noticia amarga. Los que han quedado allá están pasando humillantes estrecheces. La muralla de Jerusalén sigue en ruinas y sus puertas quemadas. Ante estas palabras me senté y me puse a llorar. Estuve afligido sobremanera durante algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo diciendo: Señor, Dios del cielo, Dios grande y fiel, tú que eres fiel a la alianza y generoso. Nehemías acude a Dios con el problema. No se presenta de inmediato al rey. Dios me ha hablado, déjame ir a rescatar a mi pueblo. No, Nehemías es un hombre sensible. Ante una necesidad, primero acude a Dios con el problema. Y ahí Nehemías, en la oración, que es el primer paso más seguro para toda reconstrucción, recibe una misión de parte del Señor. Una misión que con el tiempo se convertirá en una doble misión que Nehemías a lo largo de su vida va a desempeñar. La primera misión que él intuye de parte de Dios es reconstruir las murallas de Jerusalén para que la ciudad pudiera ser repoblada de nuevo y así evitar que fuera invadida y perdiera su identidad como pueblo de Dios. Pero aquí
vale la pena destacar las actitudes de Nehemías en esta primera parte del libro. Nehemías es un hombre del tamaño del problema que se presenta. Es un líder potencial. Es un líder auténtico, un líder lleno de cualidades y virtudes. Nehemías es un hombre ordinario, común y corriente, pero altamente motivado por Dios para hacer una obra rodeada de muchas circunstancias difíciles. Dios puso su mano sobre Nehemías y lo escogió para que fuera el dirigente y le dio capacidades para igualarse a las montañas. Nehemías supo motivar a otros líderes para que lograran sus metas y se mantuvieran trabajando en la obra del Señor. En el capítulo 1 tenemos prácticamente lo que es la llamada de Nehemías, que a través del problema que se presenta, él asume toda responsabilidad siendo un líder de gran iniciativa. Primero se interesa por los suyos, pregunta, se informa, hace suya la necesidad de sus hermanos, porque un verdadero israelita nunca olvida a los suyos. Ante la situación de sus hermanos en Jerusalén, se entristece y llora. Ofrece un ayuno al Señor y ora intercediendo con perseverancia día y noche. Acude a Dios con el problema. Y Nehemías, cuando acude a Dios con el problema, hace una oración sencilla, pero profunda, en la cual encontramos las siguientes características. Primero, es una oración basada en la palabra de Dios. Segundo, Nehemías adopta una actitud humilde y reverente ante Dios, pues confiesa los pecados, los de él, los de su familia y los del pueblo, para darle a entender a Dios que ellos fallaron, que ellos pecaron y no el Señor. Tercero, Nehemías es un hombre de oración específica, sabe lo que pide y por qué lo pide. Cuarto, hace una oración basada en las promesas y le dice al Señor: recuerda lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se convierten a mí y cumplen mis mandamientos, aunque hayan sido deportados al extremo del mundo, yo los reuniré de allí y los conduciré de nuevo al lugar que he elegido para morada de mi nombre. Nehemías le recuerda al Señor, no porque el Señor se haya olvidado de sus promesas, sino porque es un hombre que tiene presente la palabra en su mente y en su corazón. Un hombre que ha sabido encarnar la palabra y por eso le dice: Señor, tú prometiste esto y fallamos, y por eso estamos ahora sufriendo las consecuencias de nuestros propios pecados. Pero ante todo, tú también nos dijiste que si nos arrepentíamos y nos convertíamos a ti, tú nos darías de nuevo la liberación, nos restaurarías. Y Nehemías, confiado en esa palabra, pide perdón y espera del Señor la liberación. Y quinto, la oración de Nehemías, como su actitud, es perseverante. Es decir, del momento que Nehemías pregunta a su hermano Hananí por la situación de los de Jerusalén, hasta el momento en que se va a presentar delante del rey Artajerjes, van a pasar tantos como 4 meses. Es decir, del mes de Quisleu, de diciembre del año 446 al mes de marzo, o de acuerdo al calendario hebreo, el mes de Nisán del año 445 a.C. En esos 4 meses, Nehemías se va a preparar, ayunará, orará y esperará una respuesta de Dios. Nehemías no se deja llevar por la prisa, pues él sabe que el que va lento va lejos, ya que la prisa corrompe al hombre y la paciencia lo restaura. Nehemías no se deja llevar por la emoción del momento. Nehemías no se deja llevar ante un problema por una corazonada humana,
sino que espera pacientemente la respuesta del Señor. Espera que Dios le confirme el momento de actuar. Durante ese tiempo, Nehemías hace un plan de trabajo, pero lo hace en fe, pues aún no tiene el permiso del rey para realizar la misión que de parte del Señor ha recibido. Sin embargo, él se anticipa y confía y aguarda el momento oportuno para presentar al rey su petición y su plan. Nehemías es un auténtico hombre de fe que hace que las cosas sucedan, y cuando suceden, él ya está preparado y listo. No cabe duda de que la oración nos lleva a la acción, nos lleva a tomar iniciativa, pues la oración es el paso más importante y seguro para toda obra de reconstrucción. Es aquí donde nosotros tenemos que reflexionar. Muchas veces ante un problema queremos actuar de inmediato, sin antes haber pensado, sin antes haber reflexionado, sin antes haber esperado que Dios nos marque que a través de nosotros quiere realizar tal o cual obra. Y muchas veces, cuando actuamos de una forma imprudente, dejándonos llevar por la emoción del momento o el enojo del momento, o por no haber pensado lo suficiente y reflexionado y meditado, a veces, más que hacer un bien, truncamos los planes de Dios o los entorpecemos, o a veces lo hacemos más grande porque no era el momento oportuno. Cuando Nehemías recibe la amarga noticia, Nehemías no se desespera, no corre con el rey y le dice: rey, adiós, renuncio, me voy porque mis hermanos me necesitan. No toma una actitud de Mesías, no ocupa el lugar que le corresponde a Cristo o a Dios. Nehemías es paciente, sabe que se tiene que hacer algo, pero él primero acude a Dios en oración. Este paso nunca se nos debe olvidar. Y si muchas veces en nuestra vida hemos cometido errores, imprudencias, es porque hemos querido resolver los problemas por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, sin antes acudir a Dios con el problema, como lo hizo el líder Nehemías. Tenemos nosotros, en primer lugar, que prepararnos para Dios, y Él se encargará de utilizarnos para el servicio de los demás. Muchas veces nosotros decimos: me voy a preparar para mis hermanos, me voy a preparar para los demás. No, te equivocas. Tú no debes prepararte para los demás. Primero debes prepararte para Dios. Y en consecuencia, si es el plan de Dios y su voluntad y el momento oportuno, Él te va a utilizar para el servicio de los demás. Pero la primera preparación debe apuntar a Dios, porque Él merece toda la gloria, la honra y la bendición por siempre y para siempre. Ahora meditemos este otro aspecto de la actividad de Nehemías. La vocación de Nehemías es diferente a todas las demás. Si recordamos las vocaciones en la Biblia, cuando el Señor llamó a Abraham, el Señor le habló y le confió una misión específica. Cuando el Señor también se le manifestó a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía, lo llamó para otra misión específica. Hubo una manifestación de parte de Dios. Lo mismo con Josué, lo mismo con Samuel, el profeta, y los demás profetas del Antiguo Testamento. Todas estas vocaciones son parecidas. Hay una manifestación de parte de Dios, hay una llamada vocacional y hay una misión específica. En el caso de Nehemías, no es así. No hay manifestación gloriosa de parte del Señor, ni se le revela una vocación clara, una llamada, tampoco una misión específica como a los demás, sino que Nehemías la intuye en la oración y tiene un sentir, una moción del Espíritu Santo. Él se abandona simplemente en las manos de Dios, se deja llevar, se deja guiar y en un ambiente de oración hace un plan de trabajo en fe y espera el momento oportuno para ser usado por Dios.
Y cuando el momento se presenta, el Señor le confirma que a través de él, de Nehemías, el Señor llevará un plan de restauración de su pueblo en Jerusalén. Y esa confirmación es clara ante la respuesta tan generosa del rey Artajerjes, que no negó ninguna petición a Nehemías, sino todo lo contrario, lo apoyó hasta el final. Así también nosotros. Nosotros primero tenemos que orar ante una necesidad. Debemos tomar iniciativa, porque la oración nos lleva precisamente a eso, a tomar iniciativa y hacer que las cosas sucedan, no esperar que otros las realicen, sino uno asumir la responsabilidad. Y si es voluntad de Dios que yo realice tal misión de restauración, de evangelización, de misión en la iglesia, yo ya me preparé para Dios. Y si es su voluntad, en el momento oportuno, Él me va a utilizar para tal o cual actividad. De lo contrario, yo no me anticipo imprudentemente y así puedo arruinar el plan de Dios o quemar los cartuchos antes de tiempo. Qué importante es actuar como Nehemías y nunca perder esa sensibilidad. Es precisamente lo que Pablo en sus cartas, cuando se dirigía a las comunidades, les pedía: oren por mí, para que el Señor me abra una puerta a la predicación del Evangelio. Y Pablo no era un hombre arrebatado que imprudentemente se iba a evangelizar a diestra y siniestra, sin ningún plan, sin ningún orden, sin ninguna visión, sin ninguna misión específica, sino que Pablo aguardaba, al igual que Nehemías, el momento oportuno. Y cuando el Señor abrió una puerta, entonces Pablo interpretaba que Dios le estaba llamando a actuar ante ese problema. Muchas veces el Señor nos da el privilegio de ver una necesidad y un problema. Y si el Señor te la ha dejado ver, es porque en cierta medida ya te está pidiendo que tomes iniciativa. Para que eso se confirme y tú estés seguro de que Dios te quiere utilizar a ti, primero debes orar, hacer un plan y esperar que Dios te lo confirme en el momento oportuno. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Nehemías. Antes de continuar, para descubrir el momento en que el Señor le marca que ha llegado el tiempo de actuar, primero veamos este panorama, la trayectoria en la vida de Nehemías. He mencionado que Nehemías fue un judío que nació en el exilio, pero que al igual que José, el soñador en Egipto, o la reina Esther, o el profeta Daniel, Nehemías ascendió también en la escala social hasta convertirse en un personaje importante en un país extranjero. Vivía en Susa, la capital del imperio persa. Llegó a ser el copero del rey Artajerjes. Ser copero era un puesto de confianza cuya prioridad era garantizar que el vino del rey no estuviera envenenado. El copero, como ninguna otra persona, aparte de la reina, estaba en una posición en que podía influir sobre el rey. El copero era escogido por su belleza personal y atracción, y en las antiguas cortes orientales siempre era una persona de rango e importancia. Por causa de la naturaleza confidencial de sus deberes y de su frecuente acceso a la presencia real, poseía una gran influencia. El copero era un consejero íntimo del rey. Entonces, con todo este contexto, podemos comprender cómo el Señor Dios llevó a Nehemías a un puesto de alta dignidad, ser el copero del rey Artajerjes. Nehemías tenía todos los lujos, todas las comodidades. Era un hombre que vivía bien, que no tenía necesidades, pero no por eso se olvidó de los suyos. Era un hombre que jamás
podía olvidar a su pueblo que ahora pasaba tal necesidad. Y desde ese lugar tan privilegiado del cual él ya gozaba, el Señor lo va a tomar para realizar un trabajo de albañilería, es decir, un trabajo de restaurador o reconstrucción. Esto no debió haber sido fácil para Nehemías. ¿Tú estarías dispuesto a dejar tu profesión para dedicarte a ayudar a las personas pobres y marginadas de tu ciudad? ¿Serías capaz de dejar un rato tu trabajo, tu oficina, tu dignidad, tu prestigio, incluso tu sueldo, para dedicarte por un tiempo a servir a los más necesitados y desamparados? Pues Nehemías lo hizo. Y por eso Dios lo bendice. Tuvo que dejar su dignidad de copero, todas sus comodidades y sus lujos de los que él gozaba, para emprender un largo viaje a una ciudad en ruinas, llena de escombros, piedras y tierra, pero sobre todo llena de problemas que resolver. Nehemías bien pudo tomar quizá una actitud cómoda, como muchas veces nosotros lo hacemos. Cuando Dios nos deja ver clara una necesidad, nos hacemos de la vista gorda y decimos, otro más lo hará. Eso no es tomar iniciativa. Y ese es un primer rasgo del auténtico liderazgo de Nehemías. Y eso es lo que se ve en un auténtico líder y en un hombre de Dios. Ante esa actitud de haber dejado su dignidad de copero y haber descendido a un trabajo de albañilería, Dios lo exaltó. Después de que Nehemías cumple su misión y logra restaurar las murallas de Jerusalén y organizar a la comunidad de Israel como la comunidad de salvación de la cual surgirá el Mesías, el Señor lo engrandece a lo sumo y es nombrado gobernador de Jerusalén. Fíjate qué interesante. Primero, Nehemías era un judío cualquiera, nacido en el exilio, que llegó a la cumbre, ser copero del rey. Tercero, fue bajado de su dignidad a un trabajo de albañilería. Y cuarto, fue enaltecido a un puesto de alta dignidad, ser el gobernador, la máxima autoridad de su propio pueblo, al que él mismo había ayudado a salir del problema de la ruina y de los escombros. No cabe duda que aquí podemos recordar y ver cómo se cumplen las palabras de Jesús en el Evangelio. Como él dice, el que se humilla será enaltecido. Y eso fue lo que hizo Nehemías. No buscó su propio interés, sino el de los demás, y por eso Dios lo bendice. Se desprendió, se despojó de su dignidad de copero para hacerse albañil, y al igual que Jesucristo, también se despojó de su grandeza divina para hacerse hombre, y en su condición de hombre hacerse el Salvador de todos los hombres, tal como vemos el maravilloso himno cristológico en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11. Él, siendo de condición divina, se humilló a sí mismo, dejó su trono de gracia para redimir al género humano. Nehemías, por lo tanto, resulta ser una prefigura de Cristo, un modelo a seguir, un modelo a imitar. Si queremos experimentar el amor, la misericordia, el poder y la grandeza de Dios, tenemos en primer lugar que buscar el beneficio de los demás antes que el propio. Es decir, ser humillados para poder ser engrandecidos, porque Dios llama lo que no es para que sea, y Dios se manifiesta en la debilidad para que su gloria se muestre poderosa, y así descubramos que toda obra buena es del poder de Dios y de su gran misericordia.